Una vez más los saludamos en este espacio de la Embajada de Suecia como país invitado de honor a la Filbo 2021. Recuerden comentar y compartir este evento en redes sociales con el numeral Suecia Socio Sostenible. El abandono, la migración, la soledad, la vulnerabilidad y la resiliencia en la niñez son temas complejos, aunque comunes en la literatura infantil. La autora sueca Monica Zak, autora del libro Alex Dogboy, y la colombiana Irene Vasco, autora del libro El último vuelo de Hortensia, conversarán sobre estos temas esenciales en su obra, y junto con Stephanie Vallejo, especialista en literatura infantil y juvenil de la Universidad Javeriana, dialogarán sobre cómo estas experiencias se deben tratar con niños y niñas. En nombre de la Embajada de Suecia, la Editorial Panamericana y la Pontificia Universidad Javeriana, a través de su especialización en literatura infantil y juvenil y sus bibliotecas, les damos la bienvenida a este evento, Más allá de los cuentos de hadas. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Desde la Pontificia Universidad Javeriana, la Embajada de Suecia y Panamericana Editorial, extendemos un agradecimiento a todos quienes coincidimos en mirar más allá de los cuentos de hadas, con la intención de hacer una lectura otra, junto a las voces que evocan Irene Vasco y Monica Zak, sobre los alcances no convencionales de la literatura infantil, que, entre otros mundos, nos aproximan a realidades que han acompañado históricamente a la niñez, como el abandono, la soledad, la vulnerabilidad y la resiliencia. Entonces, pues para darles la bienvenida a Irene y a Mónica, quisiera contarles un poco sobre ellas. Pues Irene es una escritora colombiana cuyas raíces se remontan al Brasil y a Rusia. Comenzó a escribir desde muy niña, de la mano de su madre Silvia Moscovitz, artista brasileña, quien hizo algunos programas de radio y de televisión para niños en Colombia. Y bueno, la vida de Irene ha girado alrededor de los libros y de la formación de lectores. Además de escribir, pasa sus años viajando y realizando talleres sobre literatura para niños y jóvenes, despertando ese deseo de leer e invitando a que todos escriban sus propios textos. Y bueno, lo que más le gusta a Irene es llegar a lugares muy, muy remotos, en bus, en bote, en moto, en campero, hasta a caballo, y finalmente encontrarse con maestros, madres comunitarias, bibliotecarios, padres de familia, líderes y por supuesto los niños y jóvenes. Como autora, dedica parte de su producción a los libros de ficción y parte también a los libros informativos. Algunas de sus publicaciones han recibido importantes premios y distinciones, y entre las obras más reconocidas se encuentran Conjuros y sortilegios, Paso a paso, Mis 130 apellidos, Mambrú perdió la guerra, La independencia de Colombia, así fue, Letras al carbón y La joven maestra y la gran serpiente. Y bueno, su último libro, que es El último vuelo de Hortensia, del que estaremos conversando el día de hoy. Y bueno, el estilo de escritura de Irene tiene en particular la sensatez con la que se dirige a su público y al retratar de forma directa y contundente sus realidades. Entonces, Irene, muy bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Stephanie, y a Panamericana, la Embajada de Suecia, y en particular a Mónica, a quien le doy la bienvenida a Colombia. Muchas gracias. Bueno, y Mónica Zak es autora sueca, ha publicado 62 libros en Suecia, han sido traducidos a 19 idiomas. La mayoría de sus libros son para niños y jóvenes. Casi la mitad de sus novelas hablan de América Latina y muchas de ellas están enfocadas a los derechos de los niños o al medio ambiente. Mónica Zak también es periodista, guionista y productora de documentales para la televisión. La vida de Mónica siempre ha sido una vida de viajes, aventuras e investigaciones. En 1965 dejó su trabajo como periodista en el periódico Aftonbladet de Estocolmo y compró junto a su marido
un viejo barco de pesca sin motor, solo con velas, en el que cruzaron el Mar del Norte y el Atlántico. Y en la isla de Tobago, en las Antillas, tuvieron un hijo al que llamaron Christopher Tobago y siguieron viajando. Entonces, en este viejo velero Fernando, visitaron todas las islas del Mar Caribe y parte de América del Sur y Centroamérica, y fue durante este viaje cuando creció su interés y amor profundo por América Latina. Entonces, este viaje duró 6 años, durante los cuales Mónica publicó sus primeros libros. Desde ese largo viaje en barco, Mónica ha regresado a Latinoamérica muchas veces y ha publicado libros y cuentos cortos basados en temas que ha encontrado en Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Belice, Costa Rica y Perú. Como productora de documentales, Mónica ha filmado tanto en México como en Guatemala. Y bueno, Mónica nació en Dresden, Alemania, en 1939, es de madre sueca y padre checo, y la familia de Mónica logró salir de Alemania para evitar la Segunda Guerra Mundial. Mónica creció en Suecia, donde estudió hasta el bachillerato, y se mudó a la capital de Suecia para estudiar periodismo en la universidad, y empezó su vida profesional trabajando en varios periódicos y revistas. Actualmente está en Estocolmo, desde donde nos contacta hoy. Y bueno, desde 1994 hasta 2003 fue miembro de la Academia Sueca de Literatura Infantil. Mónica tiene, como ya dijimos, muchísimos libros publicados. Voy a enumerar algunos de los libros que tienen traducidos al español. Está Salvo en mi selva, Paloma y el secreto de las pirámides, La hija del puma, Alex Dogboy, del cual vamos a hablar hoy, que es uno de los 2 libros que tiene publicados aquí en Colombia. Son los 2 acerca de este personaje Alex. Ella nos cuenta que tiene otros 2 más. En Colombia apenas conocemos 2, así que estamos a la expectativa de poder conocer estos otros 2 libros de Alex que nos hace falta por conocer aquí en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias, Mónica, por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy orgullosa de estar junto con ustedes hoy y por fin llegar en una manera a Colombia. Bueno, esperamos que sea muchísimas veces más. Bueno, entonces, para empezar, quisiera como mencionar que en ocasiones creemos que es inoportuno tratar ciertos temas porque son considerados difíciles o delicados de hablar con los niños y niñas, en familia o incluso en la escuela. Y pues teniendo en cuenta esto, se piensa que la literatura infantil es sinónimo de cuentos de hadas y finales felices. Desde su experiencia personal y profesional, ¿cuál es la posición que tienen ustedes respecto a la literatura infantil y juvenil y los llamados temas difíciles? No sé quién quisiera empezar. Tú nos dices. Bueno, Irene. ¿Comienzo yo? Claro, bueno. Sí. Bueno, gracias por darme la palabra. Yo pienso que lo de los cuentos de hadas es un preámbulo a la literatura infantil contemporánea. No hay nada más sangriento y más perverso que lo que llamamos los cuentos de hadas. Por ejemplo, estoy pensando en Pulgarcito, que hace parte de ese cuerpo de lo que llamamos cuentos de hadas. Cuando voy a usar una ilustración de Doré, un ogro está degollando, cortando la cabeza de sus propias hijas.
Pulgarcito y sus hermanos son unos niños abandonados en el bosque para que se pierdan y se los coman las fieras. La propia Caperucita Roja que se mete en la cama con el lobo. Todos los temas más angustiosos de la naturaleza humana están reflejados en los cuentos de hadas. Si no estuvieran ahí presentes, los personajes no podrían enfrentarse a las dificultades, no podrían madurar, no podrían tener dilemas que les permitieran tomar decisiones y perecer en el intento o llegar a ese final feliz del que tú hablas, que es un final feliz un poco entre comillas, porque regresan a su lugar de seguridad, pero de todas maneras nadie garantiza que es un final feliz. Por ejemplo, Hansel y Gretel, después de asesinar a la bruja, de tomar, es decir, la justicia en sus manos, echan a la bruja al horno y la queman, encuentran el tesoro, regresan a casa, a donde unos padres que los han abandonado, y el final es que ahora son ricos, pero eso no garantiza una vida feliz. Así que los cuentos de hadas ya nos han mostrado el camino de la literatura, en donde cualquier asunto que tenga que ver con la humanidad puede ser tocado. Y los niños elaboran sobre esto, sacan sus propias conclusiones y sobre todo permiten que se establezcan diálogos entre los adultos y los niños, que los niños puedan hacer preguntas alrededor de personajes de ficción, no sobre la vida real, y los adultos podamos contestar preguntas que si fueran sobre personajes reales, diríamos, no, de eso no se habla. Muchas gracias, Irene. Mónica. Parece que en los cuentos de hadas hay muchas cosas crueles, pero yo preferiría escribir sobre la vida de hoy, pero me interesa mucho también por la cultura que no escrita. Entonces yo he viajado mucho y he colectado colecciones de cuentos que no, como cuentos de sustos en muchos países. Entonces, no, donde no hay libros, hay cuentos. Hay muchos cuentos. Por ejemplo, es muy interesante, como yo he estado muchas veces con niños en la calle, ellos tienen sus cuentos, sus historias y cuentas, no tienen libros, la mayoría no saben leer y no ha ido a la escuela, pero tienen literatura oral, que es muy interesante, es muy... que vale leer también, lo he visto en el desierto de Somalia, allá que tienes una poesía muy grande y que hay poesía porque como no está escrita, todo tiene que tenerlo en la cabeza. Hay poemas que duran 7 horas a contar. Y cada noche se junta un fuego y cuentan cuentos, pero de susto, de cosas muy también peligrosas, espantosas, pero muy buenos. Entonces yo he tratado de escribir algunos de estos cuentos. Y entonces hay un anhelo para tener cuentos, y no solo de libros, pero escuchados. Pero nosotros nos hemos dedicado a escribir algo para los niños. No hay algunos temas que he visto, claro. El problema que tengo yo
es que yo he escrito para todas las edades. Me recuerdo cuando yo había escrito el primer libro de Alex Tolboy de Honduras, un niño que vive en la calle en Tegucigalpa con sus perros, es su familia. Entonces fue publicado en Suecia, un éxito muy grande, todo quería leerlo y lo imprimieron y enseguida en otras ediciones, pero yo quisiera escribir otro libro. Y decidí escribir sobre niñas que vivían en la calle, me fui. Pero la vida de las niñas era demasiado dura. Y entonces yo no podía escribir en la misma forma que había escrito el primer libro con las niñas, porque yo sé que mis lectores pueden estar de 5º grado, prefiero que son más grandes. Entonces yo dejé este tema, entonces escribí otro libro de Alex Tolboy, que se llama El Tercer Amor, que ahora está publicado en Colombia. Qué bueno. Yo no tengo copia de este libro, yo no lo he visto. Lo leí con mucho placer. Ah, Es un gracias. libro que da cuenta de Latinoamérica. Tú recogiste perfectamente el sentido de lo que es una vida en la calle en cualquier ciudad de Latinoamérica. Sí, Es muy dura. sí. Pero también entre ellos hay una chispa, hay una fuerza para sobrevivir. Si no tienen la fuerza para sobrevivir, no sobreviven. Y son muy ingenios y divertidos. Y entonces yo he reído mucho junto con ellos. Pero para poder escribirlo, entonces yo he vivido con ellos. Cada libro he estado por un mes allá. Pero como participando, escuchando, espiando y apuntando por la noche, escribiendo por la noche y por fin escribiendo algo. Pero, por ejemplo, hay entre los lectores en Suecia, sí, se sienten muy cerca estos niños. Y en el segundo libro que tú has leído, El Tercer Amor, aparece Marvin. Y entonces él murió por COVID hace poco, sí, también. Y me recuerdo, recibía, porque lo escribí en mi página de la editorial, contando cómo fue que murió. Y recibí un correo de uno de los lectores diciendo que cuando yo he leído el libro, cuando él está, es como sale el sol. Porque sí, era tan alegres, tan vivaces, muy, muy, muy. Fue una tragedia para todos, pero hubo un huracán en Honduras y tuvo que salir porque el río subió. Es en octubre, noviembre del año pasado. El río subió, él y su hija chiquita y la esposa tuvieron que salir enseguida para salvarse la vida. Y entonces, y muchas personas perdieron su casa al mismo tiempo. Entonces hubo hogares para ellos con comida, colchones, almohadas. Pero la gente era muy apretada, entonces se cayó el COVID. Se fue y cuando se fue al hospital murió después de 3 días. Y cuando como no eran casados, entonces ella fue para su cuerpo. Dije, no, usted no puede sacarlo. Pero hubo una hermana, entonces la hermana llegó para sacar para enterrarlo. Dije, ya están enterrados. Lo hacen con la gente más pobre, entonces en una fosa común para todos. Pero
Bueno, Mónica nos cuenta un poco cómo fue ese acercamiento, ¿no? A esa realidad. Y pues yo quería preguntarles también como en términos creativos, ¿cómo logran ustedes que el lector pueda ver el mundo a través de los ojos de Alex Dogboy? O que el lector logre empatizar con la frustración de Patricia en Paso a Paso, o que habite los miedos de Hortensia en El último vuelo de Hortensia. ¿Cómo es ese proceso creativo para lograr esa voz también, ¿no? Pensando en que también nos estarán acompañando y viendo personas que están escribiendo, que están creando sus propias obras. ¿Cómo se logra encontrar esa voz y lograr escribirla y representarla en sus obras? Irene. Le doy la palabra a Mónica. Ok. Así. Bueno, para lograr, uno tiene que escoger que escribir también algo que un niño que vive, un lector que vive en otra parte del mundo, que vive una vida muy distinta, puede identificarse. Entonces, en el caso de él es difícil, es fácil, porque vivía con sus perros, había perdido su mamá y estaba en anhelo por su mamá. Bueno, yo no sé, es una pregunta difícil a contestar, porque nosotras escribimos más por gusto, por no pensando tanto. Pero lo que es importante hacer es que los libros funcionen, que atraen los lectores. Y, por ejemplo, en Suecia hay problemas con muchachos, no quieren leer. Pero por eso en todas en las escuelas de Suecia, colegios, usan estos libros porque le gustan a los muchachos y quieren escucharlo, porque pueden identificarse con estos niños y jóvenes. Pero para poder escribir, yo no puedo estar en mi oficina en Suecia escribiendo. Tengo que ir allá, vivir con ellos, juntarme con ellos para captar su vida, para las colores, los olores y todo. Por eso a mí me encanta viajar, igual como Irene. Sí, tenemos mucho en común. Sí, me pasa igual que tú, yo recojo las historias de los demás. Sí. Y eso es lo que yo cuento, porque yo no he vivido esas situaciones. Por fortuna mi vida ha sido tranquila, de familia, de trabajo, pero las historias necesitan que el drama, el conflicto, los dilemas, las situaciones duras, y pues es a través de los viajes y de contacto con los demás que yo puedo ir construyendo a los personajes. Por ejemplo, en el último vuelo de Hortensia, yo tenía la historia, es decir, una pequeña anécdota en mi cabeza durante años y años y años. A esa niña del circo que yo conocí una vez, no la conocí, la vi y le tomé una foto y nunca hablé con ella, pero la tenía metida en mi cabeza porque yo decía, ¿cómo puede ser una delincuente tan peligrosa, como me acaban de decir, una niña que se ve tan bonita haciendo circo? Y yo quería contar esa historia, pero yo no tenía sus antecedentes, no tenía cómo darle vida propia, pero en los viajes me fui encontrando con mucha gente que me contó, como dice Mónica, los cuentos de miedo, de espantos, las situaciones duras de violencia,
y poquito a poquito mi personaje comenzó a tomar vida propia. Yo le pude crear antecedentes que le dieran la fuerza para vivir la situación que yo quería contar. Pero eso es a lo largo de los años. No es que yo diga, voy a escribir un libro sobre. Es un personaje que está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, buscando su propia historia hasta que está. Desafortunadamente, este libro no hay en Suecia. Solo hay dos copias de tu libro del carbón. Sí, en la Biblioteca Internacional de Estocolmo. Pero dos personas han prestado dos libros, entonces tengo que esperar. Pero ojalá tengamos más muy pronto, cuando ahora hay puentes entre Suecia y Colombia. Pero lo más bonito que he escuchado, claro, hay un interés por la vida de niños de la calle en Suecia, pero me recuerdo que yo he estado en Guatemala visitando escuelas, hablando con lectores en Guatemala. Una niña me dijo, cuando ahora he leído el libro de Alex Tolstoy, yo sé cuando yo voy a tratar de ser, cuando sea grande, voy a tratar de ser una madre muy buena. Entonces me siento eso. Wow, increíble. Sí. Bellísimo. Justamente quería hacer esa pregunta de cómo ha sido el recibimiento de estas historias que a veces, digamos, los adultos tememos por los temas que pueden llegar a tomar, pero cómo ha sido el recibimiento que ha tenido estas historias con los niños y jóvenes. Y también quería preguntar de pronto cómo ha sido el recibimiento de estos libros por el propio Naim, ¿cierto? Que es de donde surgió la historia, o de la Patricia de la vida real. ¿Cómo reciben estos libros, estos personajes que, pues, de donde nació esta idea o esta obra? No sé, Mónica, si nos cuentas, ¿cómo lo recibieron en Honduras los chicos, los nietos de Mónica? Sí, la pregunta es cómo ellos que han inspirado los libros, como el libro Alex Tolstoy, ahora hay cambio de gobierno de Honduras y estos libros no son muy populares, no se venden en Honduras. Por eso el Naim, que me ha inspirado al protagonista, tiene un libro y ¿qué hacen con el libro? Lo alquilan. Gente puede llegar yo quiero alquilar entonces. Y, sí. Pero es importante que en una forma esos libros hayan ayudado a niños de la calle, porque cuando fue publicado por Piedra Santa en Guatemala, un encuentro de bibliotecarias en Guatemala, de todos los países centroamericanos. Y la bibliotecaria en Suecia regaló 1000 copias a los bibliotecarios. Entonces ellos decidieron leer el libro en todas las bibliotecas, en 7 países, y tener un día de Alex Tolstoy para hablar de los derechos de los niños y los niños de la calle. Porque para Centroamérica es el primer libro que ha contado de sus vidas. Entonces yo me fui a Honduras para participar allá, pensando que si yo puedo, como ya cambié de nombre, no pueden llevar a él al encuentro, al lanzamiento del libro. Pero como había un cambio de gobierno, un gobierno más interesado por los derechos humanos, entonces fuimos, dije, mañana vamos a ir a la Biblioteca Nacional
y voy a vamos a hablar del libro que yo he escrito. Y entonces dije, yo sé, vengo mañana, me fuimos, nunca he estado en una biblioteca, entonces fuimos. El día siguiente llegaron un montón de gente, el Ministerio de Cultura, el director de la Biblioteca Nacional, la directora de la editorial en Guatemala, bueno, mucha gente. Y el director de la Biblioteca Nacional dijo algo importantísimo. Dijo que un libro cambia los lectores y los lectores son ellos que cambian la sociedad. Y yo pienso que este libro va a cambiar nuestra sociedad. Entonces todo cambió, hablaron, pero nadie no vino, el Dogboy no vino. Al final, yo era la última a hablar. Dije que usted hablaron de un libro que se llama Alex Tolstoy. Él es basado en la vida de un niño que todavía vive aquí en las calles de Tegucigalpa. Se llama Naín Velázquez. A este momento, bueno, siempre tengo muy buena suerte. Cuando yo dije eso, él entró, aquí viene con su perro Ranger. Y él llevó un perro y Ranger empezó a ladrar. Y entonces todos se levantaron, aplaudieron. Y él muy sorprendido. Bueno, ofrecieron a sentarse cerca al lado del Ministerio de Cultura. Y yo terminé a hablar. Pero dijeron algo malo. Dieron el micrófono a él, ese niño de la calle, a contar, quizá quiere decir algo. Para mí fue como, era demasiado. Pero él dijo, usted piensa que mi vida siempre ha sido triste y no es así. Claro, mi mamá me abandonó cuando yo era muy chico y luego mi papá y todos los dos se fueron a Estados Unidos. Desde entonces vivo en las calles. Pero en la calle he encontrado personas que me quieren, que me apoyan, que no quieren que yo use pegamento y que me apoyan. Y él mencionó 3 personas que 2 están en los libros, doña Lete y doña Rosa. Y también mencionó a mí. Y me sentí muy orgullosa. Y dije, por eso he logrado, gracias a este apoyo, he logrado determinar usar drogas. Y también hablo con lectores en Suecia, hablamos del uso de drogas, pero hay muchas drogas en Suecia. Y siempre digo, es mejor nunca empezar, porque es muy difícil abandonar estos vicios. Él ha caído varias veces para otra vez, porque cuando la vida sea difícil, es fácil empezar. Muchísimas gracias, Mónica. Es muy bello como ver ahí tan tangible ese alcance de la literatura, ¿no? Que nos hablan de los alcances no convencionales, que es el título de esta charla, y cuáles son los alcances de las obras, poderlo escuchar desde su propia voz. Irene. Bueno, pues tú me hablas de Paso a Paso y del Último vuelo de Hortensia. Entre un libro y el otro hay más de 30 años. Yo puedo recordar algunos pasajes de Paso a Paso y del proceso de escritura, pero ya yo soy muy mayor y mi memoria es muy corta. Lo único que puedo decir es que entre un libro y el otro, yo creo que he madurado como escritora, que Paso a Paso fue escrito muy
ligeramente, dijera yo, pues no ligeramente como escritora, sino que sin, no sé cómo explicártelo bien. Fue un proceso corto de algo que me impactó muchísimo, de una familia que conocí, sobre una historia que me tocó, y yo la convertí en ficción porque no todos los personajes son reales, no todas las situaciones son reales, no es una crónica, sino una ficción a partir de un hecho real, pero fue un proceso corto. Digamos que tardé un año escribiendo ese libro. El último vuelo de Hortensia tiene un proceso de casi 10 años. Cuando hablo de ligereza es de tiempo, es de cuánto tiempo demoré en elaborar a esos personajes que tienen mucho más para contar, tienen más profundidad psicológica, tienen más entrañas, digamos. Pero es que en 30 años uno aprende a ir más despacio, a no apurarse, a que el proceso tenga su propio tiempo. Y la Patricia, de paso a paso, ya es una mujer adulta, tiene hijos y eso, yo nunca volví a saber de ella. Con su madre sigo en contacto, pero no hay un contacto real. Hortensia es totalmente ficción. La niña que yo vi y que le tomé la foto, después yo pregunté por ella a los organizadores. Ella estaba en un programa de menores delincuentes. Yo dije, esa muchacha que estaba ahí en el acto del circo, ¿qué se hizo? Ah, no, a ella la mataron al poco tiempo. Yo nunca supe su nombre, no me lo dijeron porque era prohibido contar detalles de estos muchachos, a los que yo fui a hacerles un taller sobre tira cómica, y eso fue lo que más me marcó. Me dijeron, ella estaba en manos de un maleante y terminó muerta, y a mí eso nunca se me borró. Entonces, por el camino fui dándole vida, fui encontrando muchas historias para darle vida a ella. A mí me gustaría que ella recibiera este libro como una especie de homenaje a una muchacha que estaba perdida, que su destino no tiene ese final de Naim, de Alex Dog Boy, en donde puede verse retratado y admirado y homenajeado. Esta niña no pudo, pero yo sí quiero que esas niñas de la calle, delincuentes que pueden enterrar una cuchillada por robar un celular, sientan que es posible encontrar una salida. No es que el final del último vuelo de Hortensia sea muy esperanzador, tampoco. Yo no sé hacer esos finales felices. Ni en paso a paso, ni en el último vuelo de Hortensia hay un final claro, ni que diga, ay, qué bueno, se salvó. Es, bueno, vamos a ver qué sigue porque no hay un final contundente, porque la vida es así. Y tú hablas sobre la censura, y yo quisiera decir algo sobre eso. Paso a paso, el último vuelo de Hortensia y otro libro mío, entre 30 y tantos libros, hay 3 que tocan la violencia en Colombia. Está Mambrú perdió la guerra, que es de ese niño perseguido por los paramilitares, a quien van a matar. Es un libro también muy duro. Ninguno de los 3
suelen tener censura. Al contrario, son acogidos por las escuelas, son estudiados y eso. En cambio, uno de mis primeros libros, el que yo considero el más divertido, que es Conjuros y Sortilegios, que es un libro que uso con varitas mágicas, que es para jugar, que es en rima, porque la magia tiene que ser así, en verso, para convertir a las niñas en ranas, a los niños en murciélagos, para volverse invisible. Es un libro de juegos. Ese es el libro censurado, es el libro prohibido en las escuelas. Sí. Y con frecuencia, ¿Y por qué? porque hay mucha presión de las iglesias. Entonces dicen, ese libro es prohibido porque no se puede hablar de magia, porque eso es perverso, eso es del demonio. Y yo llego y me dicen, por favor, no vayas a sacar la varita mágica, no vayas a hablar de magia, que aquí es prohibido. Es una paradoja. Sí. Pero es real, es mi libro más prohibido. Y es realmente muy divertido, yo también lo estuve revisando y claro, es increíble, ¿no? Porque los otros tocan muy honestamente y muy directamente, como dice Irene, estos temas que son de violencia muy claros. Y uno esperaría, ¿no? Como que piensa uno, bueno, estos son temas que son de pronto complicados de hablar, que tal vez son sensibles, pero increíble pensar que justamente Conjuros y Sortilegios, que nos habla de magia, como de rimas muy divertidas, sea el más censurado. Bueno, así funciona. La violencia vende, la magia es, hay que censurarla. Bueno, yo quisiera preguntar, a propósito de que Irene en algún momento nos hablaba de estos finales inconclusos en el caso de Irene y en el caso de Alex, un poco más esperanzadores, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega la resiliencia al contar estas historias de estos temas, bueno, tan sensibles, un poco como tiene un papel importante para poder contar estas historias, de pronto para poder inspirar a esas niñas que están en la calle, como decía Irene, o a esos niños que viven en la calle? ¿Cuál es el papel de la resiliencia para contar estas historias? Porque es gracias a la resiliencia de ellos que ellos sobreviven y que ellos encuentran siempre un camino y son muy flexibles en su manera de vivir. Y entonces yo cuando recibí esta pregunta pensé, ¿por qué he escogido los libros, los niños que yo he escogido para usar como para mis libros? Y es porque ellos han tenido esta calidad especial. Y entonces por eso lo son muy interesantes. También es una inspiración para otros niños, jóvenes. Sí, yo cuando escribo realmente no pienso en algo así que, en qué va a contribuir o quién lo va a leer y cómo lo va a recibir. Yo cuento una historia. Sí. Los lectores se encargan de ver si les interesa, por un lado, si les gusta la historia, si alguno de los personajes se vuelve parte de su, no sé, hace empatía con alguno de los personajes, porque no es que sean perfectamente buenos, o, bueno, hay uno que sí es horriblemente malo, que es el del último vuelo de Hortensia. Yo no pude encontrar ni una sola manera de darle un poquito de bondad
a ese personaje. Es muy perverso y hay mucho odio contra él. Pero Hortensia tampoco es la mata de la bondad y la perfección, y tiene muchas dudas, y para ella robar no es una cosa muy grave. Va por la vida un poco a lo que venga, cargada de ese bagaje que trae de su pueblo, de sus historias, de lo que le contaban, de los cuentos de espantos, y esa es su fortaleza, eso es lo que le permite a ella enfrentar esa otra vida desconocida y enfrentarse a ese terrible personaje que la domina, que la atrapa en sus redes. Es ese mundo interior que ella tiene, no tiene ninguna otra herramienta. Pero yo no pienso si eso va a servirle a alguien, si alguien se va a identificar y va a decir, es que yo voy a usar lo que tiene Hortensia. No, yo cuento la historia. No, el lector es el que tiene que ver cómo la asume. Pero ¿no piensas tú que es importante contar este tipo de vida? Porque para la gente que viven tan fuera de su vida, entiende que son seres humanos, que tienen valor, que son bonitos, porque un niño de la calle me dijo, somos como cucarachas que se matan. Sí. No tenemos ningún valor, somos basura. Entonces, con estos tipos de libros que tú escribes, que yo escribo, esperamos que la gente va a entender que estos son niños y jóvenes y seres humanos con valor y amor y vidas que deben apoyar. Sí, un poco, mira, yo hago unos libros informativos sobre Colombia, sobre historia de Colombia, geografía, cultura de Colombia, que es la otra parte de mi trabajo. Porque pienso que los niños colombianos tienen que crecer como ciudadanos, que conozcan su historia, no que aprendan de memoria unas fechas y unos nombres de héroes que son antihéroes desde mi punto de vista, y no entiendan en qué país viven. En cambio, a través de estos libros, que no son informativos, pero sí informan, sí dan cuenta de la actualidad, no de ese pasado que cuento en los libros de historia, sino del presente, de una situación política, una situación social. Generalmente quienes leen estos libros son niños urbanos en las escuelas, que tienen acceso a los libros, pero yo estoy contando en el último vuelo de Hortensia historias rurales, historias de ese otro lado de Colombia muy desconocido para los niños que tienen más acceso a los libros. O de los barrios marginales, de la vida dura de la calle. Y pienso que eso, más allá de la literatura, porque para mí primero es contar una historia literariamente, pero más allá de la literatura, también es que los otros que no han vivido eso sepan cómo es la historia en su país, entiendan que hay el otro lado, que no es ese bonito que los padres de los colegios urbanos quieren que vivan, sino que Colombia es múltiple, hay diversidad y hay situaciones muy dolorosas que viven otros colombianos en este mismo momento. No en el pasado. Muy interesante a conocer. Pues yo espero que sea muy interesante y que los lectores
se adueñen de los libros. Claro, igual yo quiero contarles que leí estos libros y, pues me conmovieron muchísimo la manera en que están contados, las historias que se cuentan. Una que otra vez tuve así que andarme limpiando las lágrimas porque realmente apelan a la sensibilidad, ¿no? A pensar en un otro, a conocer a una otra persona, la humanidad del otro. Siento yo que pues digamos que desde mi lugar de lectora apela a la humanidad, como a reconocer al otro como un ser humano, a reconocer esas realidades, a conocer el mundo desde esas otras miradas, ¿no? Porque a veces, como nos decía Irene, nos quedamos aquí, yo me quedo aquí en mi lugar cómodo y no veo más allá, cómo vive el mundo otra persona. Entonces, pues yo quería agradecerles, ya cada una les había escrito también por aparte, pero agradecerles aquí por contar esas historias y por hacerlo de esta manera tan maravillosa, por darle un lugar a esas voces que por muchos años han sido silenciadas. Y bueno, yo quisiera bueno, aquí hay muchísimo que pudiéramos hablar. A mí me da mucha curiosidad cómo ven ustedes la oralidad también, porque sé que cada uno desde sus propias recorridos y trayectorias han indagado por la oralidad, por el tema del libro informativo, en el caso de Mónica, el tema documental. Me da mucha curiosidad, pero bueno, por hoy quisiera que cerráramos con una recomendación que ustedes quisieran hacerle respecto a estos otros alcances de la literatura, a estos temas que solemos, bueno, que a veces llamamos temas difíciles. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a los padres de familia, mediadores, bibliotecarios? ¿Qué recomendación o sí, qué consejo les dejarían ustedes? Para mí, lo más importante es decir a los padres de familia la importancia de leer en voz alta a sus niños. Hay un estudio interesante en Suecia. Niños que en Suecia empieza la escuela a la edad de 7 años. Muchos niños empiezan a la primer grado y tienen una vocabularia de 5.000 a 7.000 palabras que entienden y usan, porque los padres de las familias no han leído en ellos. Un niño que empieza a cierto grado tiene un padre que ha leído en voz alta por la noche, maneja 10.000 a 15.000 palabras. Y entonces es un fondo importantísimo. O sea, un niño que tiene, y entonces cuando me preguntan por qué eres escritora, porque mi mamá me leía en voz alta cuando era niño. Vengo de una familia obrera, mi padre inmigrante, y trabajando en una fábrica, mi mamá costurera, te leían mucho, leían a mí cada noche. Cuando entonces desperté un interés por la lectura, por el mundo, y entonces gracias a ellos he viajado a todos los países del mundo y hasta las galaxias, y nunca he tenido tiempos aburridos gracias a la literatura. Pero entonces yo pienso que los padres tienen un papel importantísimo a jugar en la vida de sus hijos. Sí, totalmente de acuerdo con Mónica. Los promotores de lectura, lo primero que decimos es lectura en voz alta. No solamente los padres de familia, sino los maestros, los bibliotecarios. Claro, sí. Yo digo que si los maestros leyeran todos los días en voz alta un cuento, una fábula, una noticia, una canción, un poema, todos los días como algo ritual, la escuela comenzaría a cambiar. Sí. Pero a veces decimos sí que los padres de familia lean, pero estamos en Latinoamérica y apenas estamos en un proceso de consolidación como república. 200 años no son mucho,
Somos una república muy joven que venimos de una colonia que no permitía que los nativos aprendieran a leer y mucho menos las poblaciones afroamericanas. Era prohibido saber leer. En 200 años ha ido cambiando, se hacen esfuerzos, cada vez hay más programas, hay más impulso a la lectura, pero todavía somos un país infantil en ese sentido. Estamos sin la palabra escrita profundamente arraigada. Entonces, muchos padres de familia no saben leer o leen muy poco, pero están las historias, están los cuentos, la tradición oral. Tienen un bagaje tremendo, una carga importante que no están transmitiendo. Se les olvidó que hay que narrar. Y el vocabulario y la estructura narrativa y el mundo también se transmiten, bueno, se han transmitido a través de la historia de la humanidad, a través de esas palabras tradicionales, de las canciones, de los cuentos de espantos, de la picaresca. Entonces, que los padres que no tienen libros o no quieren sentirse, que no pueden leer bien, narren, transmitan como se hacía antes. Y los abuelos, ya no hay abuelos narradores en las casas. Eso es muy triste, porque eran los encargados de transmitir toda esa palabra. Y que la escuela lea en voz alta, la escuela y la biblioteca, en donde sí están los libros, en donde hay lectores formados y cumplan con ese rol de transmitir la palabra escrita permanentemente. Es mucho más importante formar lectores que niños que sepan de química, de física, de algo que si no saben leer, si no tienen la herramienta de la palabra escrita, no les va a servir. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Y bueno, yo creo que nos queda pendiente otra conversación. Tenemos mucho por conversar. Muchas. Muchísimas gracias a las dos por hoy. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. De verdad, estoy muy, muy honrada de haber podido compartir este espacio con ustedes. Y bueno, con ansias de seguir leyéndolas. Muchísimas gracias a ambas. Mónica, y bienvenida a Colombia. Espero que pronto estés aquí y que tu próxima novela sea en tu territorio. Para mí fue una decepción grande que no pude viajar a Colombia esta vez en este año. ¿Y por qué? Ustedes tienen en el mundo, sabemos que en Colombia hay los cuentistas los mejores del mundo. Entonces, yo quisiera viajar, visitar lugares pequeños para escuchar los cuentos de Colombia. Quizá un día puede viajar a Colombia. Siempre bienvenida, Mónica. Gracias.